Ricardo Santamaría, director de Riesgo País y Gestión de Deuda desde este. Ricardo, muy buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Me escucháis bien? Sí, te escuchamos perfectamente. Estamos hablando de ese informe que los ejecutivos están teniendo estos últimos días encima de la mesa, mirando sobre todo si esa posibilidad de que esa crisis corta, como decíais en el informe, hay que intentar que no derive en una crisis de solvencia, pero queríamos preguntaros en qué punto está de que esa crisis pueda derivar o estemos ya derivando en una crisis de solvencia. Bien, bueno, en primer lugar, quería hacer un matiz. Es decir, nosotros consideramos que esta crisis es corta, pero en términos relativos. Es decir, hay crisis como la última crisis financiera, que se inició en el año 2008 y para la que no se empezaron a aplicar medidas de estímulo importantes hasta el año 2015. Piénsese que en el año 2011 Jean-Claude Trichet en el Banco Central lo que hizo fue subir los tipos de interés en julio y que no fue hasta el año 2015 cuando realmente se empezaron a aplicar en la Unión Europea políticas monetarias agresivas, siguiendo un poco el quantitative easing que había iniciado ya la Reserva Federal. Con lo cual pasó un largo lapso de tiempo durante el cual la crisis nos estaba impactando y durante el que no se aplicaron las medidas contracíclicas necesarias para acortar la duración de esa crisis. Y esto es algo que, sin embargo, ahora es sustancialmente distinto. Yo distinguiría ahora dos diferencias fundamentales respecto de la anterior crisis. La primera es que la causa no es, digamos, que el propio ciclo económico con una saturación del endeudamiento por parte de las empresas, una crisis de confianza y de solvencia, sino que es un virus que ha impactado en la economía en un momento en el que ésta estaba en crecimiento. Y que la solución para ese virus es precisamente también una vacuna. Es decir, no es lo que provoca la actual crisis es un virus y la solución a ese virus no viene del lado de la economía, sino que es una vacuna. Esta vinculación entre causa y efecto es una cosa que no tiene precedentes en las crisis económicas y por lo tanto es algo que puede, en la medida en que aparezca esa solución rápido, cortar el origen de la crisis rápidamente también. Y luego la segunda diferencia fundamental es la reacción de los paquetes de política económica que se han adoptado en las principales economías. Y esto es algo que tampoco tiene precedentes inmediatos. Ha habido paquetes de estímulo de hasta del 3%, hasta del 10% del Producto Interior Bruto en algunos países, políticas monetarias muy agresivas por parte tanto de la Reserva Federal como del Banco Central Europeo. Y esta es la diferencia fundamental, que se han adoptado muy rápidamente. Esas medidas lo que van es dirigidas a precisamente superar los problemas de liquidez derivados del parón de la economía. Y en que la crisis sea corta deriva que esos problemas de liquidez no se acaben convirtiendo en problemas de solvencia. Cuanto antes aparezca la vacuna, cuanto antes se instale la vacuna, cuanto antes nos recuperemos todos, evidentemente estaremos en mejores condiciones de recuperar el ritmo que teníamos con anterioridad al impacto de la pandemia. Ricardo, buenos días. Hablabas de una crisis que ha provocado un virus, una crisis que no se había visto antes. Ha provocado una caída estrepitosa del PIB y una contracción también muy fuerte de oferta y demanda, pero los últimos datos recogen que España representa, por ejemplo, el segundo mayor repunte de la eurozona en el tercer trimestre. Quería saber qué datos y, sobre todo, qué previsiones se manejan en este aspecto. Bien, efectivamente ha sido una crisis muy intensa, ha sido una crisis global que ha afectado al 90% de las economías del mundo, que van a caer este año en términos de producción, pero es una crisis también que ha afectado a estas economías de forma heterogénea, no a todas igual. Ha habido economías que han sido más vulnerables, primero porque la virulencia con la que ha impactado el virus ha sido mayor en algunas de ellas, es decir, la incidencia del virus ha sido mucho mayor, y en segundo lugar porque ha habido economías más sensibles en el sentido de que los sectores más afectados por la pandemia pesan más en estas economías. Evidentemente España es un ejemplo de esta mayor sensibilidad a la pandemia. También lo es el de otros países donde el turismo y el sector servicios, pero con especial referencia al turismo, tienen un peso muy significativo en la economía. Igual que son muy sensibles o han sido muy sensibles también los países que tienen una fuerte dependencia de los mercados de hidrocarburos, con especial referencia a los grandes productores de hidrocarburos en el mundo. En virtud de ello,
las expectativas para el año 2020 son diferentes, siendo lógicamente peores para aquellos países a los que ha impactado más el virus por estos motivos. Entre ellos está España, está Italia, está pues Grecia, evidentemente, y luego también están aquellos otros países donde la pandemia ha incidido menos negativamente o que tienen economías más diversificadas. Fundamentalmente, donde ha incidido menos está China, Corea, Taiwán, es decir, países del sudeste asiático, donde por gestión o por virulencia del impacto del virus, pues las economías han sufrido menos. Como consecuencia de ello, pues las expectativas son especialmente negativas este año para los países más sensibles, y entre ellos pues cabe citar pues, a India, por ejemplo, cabe citar a los productores del petróleo, cabe citar a España, entre ellos, y dentro de la Unión Europea también a Italia y Francia, donde el virus ha impactado más severamente y como consecuencia de ellos los confinamientos han sido también más drásticos, es decir, la economía ha estado congelada durante más tiempo este año. Pero también las expectativas de recuperación son mejores en aquellos países donde evidentemente la pandemia ha incidido menos, en aquellos países donde, aun habiendo incidido más, se están aplicando políticas económicas más contracíclicas, más agresivas, de mayor importancia, y ahí es donde deberíamos de englobar a toda la eurozona, incluida España, evidentemente también, en aquellos países productores del petróleo más competitivos, donde evidentemente también va a haber una mejora más significativa el próximo año, y en aquellos países emergentes donde evidentemente han tenido más margen de maniobra, donde han tenido más capacidad presupuestaria de actuación, entre los que cabría citar, por ejemplo, a Senegal o Perú. No quiero aburriros con datos porque me imagino que los tenéis todos, datos del World Economic Outlook del mes de octubre, pero vamos, un resumen viene a ser como que el mundo va a poder recuperar el nivel de producción del pasado año en términos globales en el año 2021, pero que va a haber economías que no lo van a hacer hasta el año 2022 y algunas no lo van a hacer hasta el año 2023. Y ahí podríamos englobar a países como España, Japón o Reino Unido. A pesar de lo cual, algunos de estos países son los que más van a crecer el próximo año. Y dentro de esta situación bastante catastrófica, ¿no? Al menos actualmente, ¿se pueden encontrar oportunidades? Se pueden encontrar oportunidades, yo diría que precisamente en los países que tienen mejores perspectivas de crecimiento. A todas las empresas que se internacionalizan, nosotros les decimos que con vistas a la superación de esta pandemia existen zonas geográficas y países donde se espera un mayor dinamismo el próximo año y una evolución más favorable de la economía, entre las que cabría destacar, pues evidentemente, todos los países de la Unión Europea que están inmersos en políticas de corte nacional contracíclicas, pero a las que se debe sumar todo el paquete de ayudas, este Next Generation de la Unión Europea, importantísimo paquete de financiación sin precedentes en la Unión Europea. Estarían todos los países del sudeste asiático, donde la economía ha incidido menos negativamente. Evidentemente estarían países productores del petróleo, pero que son muy competitivos, porque son capaces de generar petróleo a precios muy competitivos, que por tanto no se van a ver tan afectados por la caída del precio del crudo, entre los que cabría destacar Arabia, países del Golfo, incluso también Rusia, y luego estarían estos otros países emergentes con más capacidad de maniobra que el resto, entre los que están, por ejemplo, pues Perú, en el caso de Latinoamérica, o Senegal, en el caso del África subsahariana. Hablábamos al principio de que esa crisis en términos relativos podía ser corta. ¿Qué medidas van a ser necesarias para que al final se produzca de ese modo, sobre todo de cara al inicio del 2021 y la llegada de la vacuna? Pues bien, la primera respuesta es esa, la llegada de la vacuna. Es decir, para que esta crisis sea corta, ya lo hemos dicho en un principio, lo que tiene que haber es una solución rápida para el problema que la originó, que es la vacuna. Esto es como un coche al que de repente se le ha introducido gasolina adulterada. Necesitamos cambiar rápidamente esa gasolina para que el vehículo no se acabe rompiendo, para que el resto de las piezas del coche no se acaben deteriorando, no se acaben rompiendo. En la medida en que aparezca esa vacuna rápidamente, se extienda a un grupo suficiente de la población
en ese caso estaremos en las mejores condiciones para que la crisis sea corta. Pero además, lo que es fundamental es evidentemente que estas medidas de política económica, tanto por el lado fiscal, de manera expansiva, garantizando pues, el sostenimiento de rentas de las familias, la canalización de financiación en condiciones favorables para las empresas y la financiación de los problemas de liquidez que están teniendo las mismas y de corte monetario, esas políticas monetarias expansivas. Piénsese que el Banco Central Europeo y la Reserva Federal han inyectado más de 4 billones ya de dólares en los mercados, que viene a ser más o menos el tamaño del balance que tenía la Reserva Federal al iniciar esta crisis. Bueno, en la medida en que todas esas medidas continúen, en la medida en que hoy el Banco Central Europeo decida continuar con esas medidas de estímulo, en la medida en que se consiga, digamos que poner durante este tiempo que estamos afectados por el virus esas políticas contracíclicas que favorezcan la continuidad y que no se incurran en esos problemas de solvencia, que no se deteriore el motor de la economía, evidentemente estaremos haciendo lo mejor y lo correcto. Muchísimas gracias, Ricardo Santamaría, director de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESTE. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros, que tengáis muy buen día también. Gracias.